nos quedamos en que la didáctica es un arte. Vimos a grandes rasgos de Saturnino Hernán cómo pintaba y sobre todo lo que implicaba sus pinturas. Lo que, y cómo es que las creaba a partir de sus sentimientos. También tenía otra como ejemplo a una poetisa mexicana. Deme un segundito, déjeme. Un favorzote, Lili, ¿le puedes poner el audio apagado para poder continuar? Listo. Bueno, continuando con la clase del día de hoy, una de las grandes poetisas mexicanas, estamos hablando de Rosario Castellano, hizo un poema referente a lo que es la nostalgia. Y pues si se fijan, o si se puede dar esta expresión, lleva como una sintaxis de melancolía, de algún sentimientos, no puedo llamarlo oscuros, pero sí sentimientos de carácter de bajo perfil, por decirlo de una manera. Y bueno, el concepto, pues, de la nostalgia. Ella señala en su poema que, bueno, estoy parafraseando, no, voy a citarla textualmente. Ahora estoy de regreso. Llevé lo que la ola, para romperse, lleva sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Heme aquí suspirando como el que ama y se acuerda y está lejos. Si te fijas, este poema de Rosario Castellanos nos invita a lo que es la nostalgia. El concepto, las palabras exactas, la forma en que está redactado, las pausas incluso de esta obra, bueno, en este caso, este poema, nos hace reflexionar de que es experta, por decirlo de una manera, en este sentimiento. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues lamentablemente por cuestiones personales tuvo una serie de situaciones, tanto familiares como dentro de la sociedad que la rodeaba. Para empezar, era huérfana y, vamos, toda su poesía va dirigido a esta melancolía de la vida. Ella trata de expresarse de una forma un tanto eh, 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 un tanto crítica hacia la felicidad, y contrario a Sensu, se focaliza más en lo que es la muerte, la soledad, el silencio, y en este caso, pues como bien se ve, la nostalgia. Pero todo esto lleva una connotación, así como en ocasiones nosotros como maestros tenemos la experiencia o las habilidades de ir demostrándole al alumno cómo es que se vivía en una época en particular. También podemos darle ese contexto a las personas a quienes queremos que nuestros alumnos conozcan, se enseñen respecto de su vida y más o menos, o en este caso, irnos dando una idea de cómo vivió para que nosotros podamos entenderlo. Es tratar de regresarnos en una época determinada, o bien regresarnos a los sentimientos que estas personas llevaban consigo. No podemos concebir una educación en donde tratemos de hacer todo objetivo. Va a ser muy complicado. Siempre tiene que existir un toque de personalidad, nuestra personalidad, la forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, pero también hay que enseñarles a los demás que esa enseñanza o estas situaciones surgieron de algo, tienen un origen. Y en este caso, en la didáctica lo que nos va a proporcionar es buscar, entender un método en particular para que recreemos hasta cierto punto una historia
en el aula. ¿Ok? Bueno, el saber didáctico emergente desde esta perspectiva, lejos de ser entendido como un espacio de relativismo y de formas cambiantes de conocer y hacer, implica al profesorado en el estrecho camino y la continua disciplina intercultural y sociolaboral del artista. Nosotros tenemos que formarnos como artistas, buscar métodos y a partir de esos métodos empezar a enseñar o transmitir el conocimiento hacia nuestros alumnos o a la persona que está de receptora de nuestros conocimientos. Em, que se esfuerza en conectar su trabajo con los grandes desafíos de los seres humanos. También implica hacer un esfuerzo, perdón, respecto a la otra persona. Si por alguna razón la otra persona habla en un idioma o en un lenguaje distinto al que nosotros podamos identificar, nuestro esfuerzo como educadores o en lo particular ustedes como licenciados en ciencia de la educación, lo que van a provocar o lo que se tiene que generar es un ambiente ¿cómo se llama? De recepción. Y hay que conectarnos con nuestros alumnos. Hay que saber cómo es que viven, actúan o en qué parte de la sociedad estamos trabajando. No es lo mismo, lamentablemente, lo que pasa aquí en nuestro país o la forma en que nos educamos aquí en nuestro país, como en otros países de Medio Oriente. El caso ahorita muy llamativo de Irak, en donde ya hay una especie de revolución de las mujeres para enfrentarse a un concepto cultural que ya es arcaico. En este caso, nosotros tenemos que alentar a quienes quienes están recepcionando, son receptores, mejor dicho, de nuestro conocimiento. Hay que alentarles a darles esos valores, a tener esa conexión y sobre todo tener como ejemplo nuestra vida cotidiana como una tarea de siempre inacabada, esto de estar enseñando y aprendiendo, esto casi yo creo que nunca se va a acabar. Hay ejemplos en la historia en donde grandes personajes de la misma murieron con un libro a un lado, o bien terminaron estudiando, o sea, vamos, su vida siempre fue aprender. Así nosotros, siempre vamos a tener que aprender algo, no nos vamos a quedar nunca con una sola teoría. ¿Por qué? La naturaleza del ser humano es así. Tenemos que aprender, dudar, diría Descartes. Tenemos que dudar de todo y sobre todo, conocer. Siempre esa es una cuestión que jamás creo que la vida del ser humano, va a cambiar. Tenemos que generar tareas incubadoras innovadoras, creadoras de un buen gusto y esfuerzo continuo por alumbrar la mejor obra posible, las prácticas más gratificantes y el deleite poético. En este caso, nosotros tenemos que hacer aprender, que es difícil, pero nosotros así lo tenemos que realizar. Tenemos que enseñar hacer esto de un arte para que nuestros alumnos les quede ese buen sabor de boca o bien esa sensación de que la educación es buena. Muchos años, muchos siglos, y lo vamos a ver en un momento más, pero muchos siglos anteriores, la educación era más como te enseño para que posteriormente te obligue a trabajar o te enseño un oficio para que posteriormente eso me beneficie a mí, a una segunda persona. Aquí lo importante de la educación es de que las personas aprendan para que ellos mismos elijan qué es lo que van a hacer en su vida. En ocasiones o en siglos anteriores no se permitía e incluso era mal visto. La didáctica cultural indagatoria. Esta parte de la disciplina, bueno, esta disciplina de la didáctica alcanza identidad, rigor y altura académica transformadora
cuando es capaz de encontrar su propia caracterización, de marcar su objeto, acuñar los problemas sustantivos, aplicar una metodología heurística, es decir, a través de conocimientos, comunicativa y afianzar su campo de acción teórico-práctico en el que se encuentran los componentes más representativos del saber y actuar educativo proyectado en la mejora continua de la profesionalidad, perdón, docente y formación integral de los estudiantes. ¿Qué implica esto? Híjole, muchísimas cosas. Es el análisis, esta didáctica lo que va a hacer es un análisis focalizado en una sociedad, cuáles son sus culturas, cuál es su ética, cuál es a través de la historia cómo ha trabajado su educación y posteriormente aplicar cierto grado ¿cómo se llama? ¿Cómo lo puedo llamar? Hasta un cierto grado de métodos, bueno, vamos, una serie de métodos para afianzar cuál de ellos va a ser el que cumple con los objetivos de esa sociedad. Recuerden que así como hay distintas personas, también existen distintas sociedades que tienen sus propias características. Aquí hay que saber cómo envolver a esa sociedad para poder lograr cumplir nuestros fines, que es educarlos. Bueno, la evolución del conocimiento didáctico en el ecosistema del aula. Así como tenemos algunos temas, algunas diferencias en cuanto a la didáctica o tipos de didáctica, también tenemos que valorar una situación muy, pero muy importante. ¿En dónde van a estudiar los alumnos? ¿O en dónde van a recibir los conocimientos las personas? No es lo mismo, como pasaba en Grecia, en donde Sócrates lo que hacía era ir caminando e ir explicándole a los alumnos, a sus discípulos, sobre su conocimiento. A partir de una serie de procedimientos, se alcanzaba un conocimiento por parte de los alumnos respecto de lo que conocía Sócrates. Por otro lado, empezaron a haber una serie de situaciones en donde ya se permitía en un lugar en particular aprender. Si se fijan, ya hubo una fijación, una fijeza, mejor dicho, de el lugar en donde se iba a educar a las personas. Empiezan a generarse estos aforos en donde quien era el encargado de enseñar lo hacía hacia sus discípulos o hacia las personas en general. En ocasiones, por ejemplo, en Grecia, una persona iba hablando y las otras lo iban siguiendo. Así es como empieza, o sea, se realiza esta interacción entre alumno, bueno, el receptor y el comunicador van haciendo este lazo de uno conocer y el otro de enseñar. ¿Ok? Posteriormente, llega un momento en donde ya se fija este lugar, como bien les había comentado, y resulta de ser de que lo empezamos a relacionar con la aula. Esta aula es el lugar en particular en donde las personas van o se trasladan desde donde viven hasta estos lugares para poder recibir la información que necesitan, en particular, ya sea de un oficio o bien en lo que conocemos actualmente como licenciaturas, posgrados, eh, vamos, lo que pudiera certificarse como una profesión. Bueno, en aquella época pues no había, y sobre todo, como no había, tampoco existían algunas herramientas por parte del comunicador para ejemplificar ya sea su teoría o bien la teoría de los demás. Actualmente, como lo estamos haciendo en este instante, tenemos varios aforos. Pueden ser en lo particular en un aula o lo podemos hacer ya virtualmente. Esto no se podía hacer hace 100 años, es más, hace como 30, creo que era imposible. Actualmente se puede hacer y por eso lo estamos utilizando. Sin embargo, tiene que haber una serie de herramientas o un ecosistema en donde ustedes consideren que sea de muy buen ambiente o
que ese ambiente sea el adecuado para que ustedes puedan aprender o bien las personas que los van a escuchar puedan aprender. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la didáctica ecológica se proyecta en el conocimiento y mejora integral del aula como microsistema de aprendizaje requerido de un escenario vívido en profundidad, pero recordado y entendido como realidad transformadora en continua complejidad sociocomunicativa y de indagación permanente. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que la didáctica ecológica lo que va a implicar es de que se genere un ambiente propicio para el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Cuál es como ejemplo? Ustedes pueden recordar cuando estaban en el kinder o en la primaria, que en su aula estaba tapizado de dibujitos, de animalitos, incluso de palabras o de letras, en donde ustedes podían ir asociando alguna palabra con algún animal, o bien los colores vívidos hacían más ameno el lugar en donde estaban aprendiendo. Eso es lo que implica la didáctica ecológica, no solamente, pero no, vamos, no se refiere en cuestiones de ecología en general, sino en el hogar, en donde estamos trabajando, es donde se tiene que hacer este tipo de ejercicios. ¿Qué método vamos a utilizar? Si utilizar un proyector va a implicar un mejor apoyo para el aprendizaje del alumno, pues hay que utilizarlo. Si no tenemos esa herramienta, podemos utilizar otras, pero repito, hay que atender esta situación a través de un método. Y eso es lo que nos va a ayudar la didáctica ecológica. Como pueden ver en estas dos imágenes, cómo ha cambiado incluso esta forma o este ambiente en un aula. Por un lado, si se fijan, los pupitres están rectos, están en formación y la institutriz, o en este caso la maestra, está observando que estén cumpliendo cada uno de los alumnos, esté cumpliendo con el objetivo o la actividad que está realizando o que se supone les ordenó en esta fotografía lo que supuestamente le pudo haber ordenado la maestra hacia los alumnos. Por el otro lado, si se fijan, es más, incluso las fotografías, el otro se ve muy, muy opaco, muy serio. Y del otro lado, si se fijan, están las paredes llenas de colores, repito, de palabras, con colores un poco más vívidos. Y la forma en que están trabajando los alumnos son como en grupo, dirigiéndose hacia el pizarrón. Ese ambiente implica por sí mismo la posibilidad de asociarse entre los propios alumnos y en ese ambiente, el poder trabajar en equipo, en ser sociables, incluso con los propios alumnos. Y repito, tener un ambiente claro, bien definido y que sea agradable a la vista a los alumnos y las alumnas. El aula ha de ser concebida como un ámbito pleno de sentido y posibilidades para que todos los estudiantes de la clase y del centro se vivan toda esta conjunción en colaboración y compromiso con las personas que lo forman, recuperando un significado planeamiento formador. Aquí, este tipo de situaciones o este ambiente va a propiciar que se pueda formar a las personas. No solamente, bueno, aparte de enseñarles, también a formarlos, a generar habilidades. Hay algunos métodos educativos o pedagógicos como el de Montessori, en donde la agrupación no son incluso de niños y niñas de la misma edad, sino que se van conformando a través de grupos de 3 en 3, bueno, de 3 años, de 0 a 3 años, de 4 a 6 y así sucesivamente, para que puedan socializar. Y también se hace un ambiente con un objetivo, el que puedan desarrollar sus habilidades. O, por ejemplo, el bosque educativo, en donde ya es un ambiente un poco más al exterior, en donde los niños pueden jugar en estos territorios, bueno, en estas áreas abiertas
y puedan ejercer las habilidades que les mencione el maestro o la maestra y así se puedan ir perfeccionando. Hay que ver qué ambiente es propicio y es posible, porque no es lo mismo en una aula, bueno, si el concepto es enseñar, no solamente es eso, enseñar por enseñar, sino que hay que generar un ambiente de que se enseñe y se aprenda con H, o se fije en la persona y después lo pueda utilizar. Y qué mejor hacerlo que en un ambiente agradable. Hay personas o hay alumnos que a lo mejor no les va a gustar estar encerrados durante 8 horas o bueno, en ocasiones entre 5 y 8 horas, o bien, y van a querer explorar. Para eso hay otros métodos educativos que a lo mejor les va a servir. Afortunadamente vivimos en un sistema educativo democrático en donde incluso los padres pueden determinar qué tipo de educación pueden darle a sus hijos e hijas, y también ellos mismos, o sea, los hijos y las hijas, pueden determinar si quieren o no seguir en ese método. El profesorado ha de valorar el sentido de su acción educadora y el reto del aula como realidad indagatoria coherente con el plan institucional del centro. También es otra cosa muy importante. En México, por ejemplo, no tenemos este, vamos, puede haber una serie de métodos didácticos que se pueden aplicar en cada una de las escuelas. Sin embargo, todos estos métodos tienen que ir relacionados con la forma o la política pública que ejerza algún estado. Aquí nosotros, pues, incluso tenemos un problema bastante curioso porque hemos tenido tantas reformas en materia de educación, tantas, que las generaciones que han salido de este tipo de cambios, no sé si vamos, si hayan obtenido el conocimiento suficiente como para salir al mundo y ejercer ya sea profesión o bien tener las habilidades suficientes para vamos, tener un oficio ad hoc, ¿ok? Se construya, bueno, todo esto lo estoy señalando porque tiene que ir alineado la forma en que se está educando con las políticas públicas. Se construye el aula como realidad envolvente y abierta a las personas durante un largo tiempo, por eso les digo, imagínense 6 horas, tanto para el receptor como el comunicador. Si sigue siendo la misma temática durante todo un año, se van a aburrir o va a haber distracción o va a haber algunos elementos que van a tener como fin el que no se dé la atención necesaria hacia los alumnos o las alumnas. ¿Ok? Durante un largo periodo, demandando del profesorado una visión social relacional más intensa y permanente, mediante la que comprender el complejo proceso interactivo que se desarrolla entre todos los participantes, tanto docentes y estudiantes, y estos entre sí, en diálogo con su comunidad educativa y las oportunidades de los roles virtuales. Podemos hacer incluso este cambio. Ahorita lo estamos haciendo. Hicimos un cambio de rol en cuanto a la forma en que estamos trabajando con esta clase. En lugar de hacerla física, ahora lo estamos haciendo de manera virtual. ¿Qué es lo que está procurando este cambio? De que las personas que no han podido o no pueden estar en clase, lo pueden realizar de manera virtual y de manera asincrónica. Es decir, una vez que se termine esta clase, la voy a guardar, la voy a subir a la plataforma y ustedes en cualquier momento de la semana o bien durante todo el tiempo en que se encuentre abierta la plataforma, ustedes lo van a poder revisar, analizar, criticar al propio profesor de que haya cometido algún error. Eso es válido, al final de cuentas somos humanos, pero tenemos esa posibilidad de retroalimentación. Imagínense, repito, 6 horas con un mismo método durante todo un año, va a haber un momento en donde alguno de los dos se va a tener que cansar. Entonces, la didáctica lo que nos va a procurar, y en particular en el aula, es hacer ese ambiente un poco más pasable, y no solamente pasable, sino de que
en verdad las personas que están recibiendo la información la asimilen y la puedan utilizar en algún momento. Como les he comentado en algunas otras clases, yo cálculo no lo he utilizado en mi vida y espero nunca utilizarlo, pero va a llegar un momento en donde si por alguna razón la necesito, la voy a poder aplicar. La tengo en mi conocimiento y por lo tanto, o sea, en mi memoria, y por lo tanto, voy a tener la oportunidad de realizarlo. Obviamente, conforme vamos creciendo, vamos especializándonos en alguna rama de alguna ciencia o bien de alguna profesión o algún oficio. Es natural, así es como nos manejamos los seres humanos en sociedad. Aquí lo importante es de que nosotros como comunicadores de la información hagamos llegar a nuestros alumnos de una forma muy clara y concisa. Bueno, para todo lo que les acabo de decir, ¿qué es la educación? Vamos a llamar educación a un hecho humano y social que se manifiesta como transmisión comunicativa de todo tipo de comunicaciones de una persona, de unas personas a otras, proporcionándoles ideas, saberes, habilidades, normas y pautas de conocimiento y conducta. Esto significa como hecho y realidad el cual representa a las diferentes manifestaciones del ser humano relacionados en un entorno social. Nosotros, como somos sociables, es decir, nunca vamos a, salvo Robinson Crusoe o algunas personas que lamentablemente han tenido el infortunio de permanecer como náufragos, pero quitando a estas personas, prácticamente todos vivimos en una sociedad y esta sociedad nos va a absorber en algún momento de nuestra vida o nos va a rechazar. Ha pasado en la historia en donde algunos grupos, algunas tribus, permitían la entrada de otras personas porque eran afines, pero aquellas que no, incluso no solamente las repelían, sino las atacaban. En este caso en particular, no vamos a hablar de lo que, más allá de lo que les acabo de decir sobre esta situación, pero lo que sí es importante es la transmisión comunicativa, cómo conocemos nuestro entorno y a su vez, cómo se lo hacemos saber a las siguientes generaciones. Imagínense, Sócrates, ¿creen ustedes que hubiera pensado en algún momento, lo que voy a hacer va a ser tan trascendental que hasta el año 2022 voy a seguir siendo conocido? ¿Quién sabe? A lo mejor no lo pensó así. Y así muchas personas que a lo mejor han quedado olvidadas en la historia, pero hicieron un granito de arena al tratar de proporcionar ciertas ideas para que fueran trasladadas o, vamos, transmitidas, mejor dicho, de generación en generación hasta saber estas habilidades. Hay personas que perdieron la vida por esta situación. ¿Cuántas, al principio de la humanidad, cuántas personas no murieron por estar comiendo bayas venenosas, hongos venenosos? Aprendieron la idea de lo peligroso que son algunos mamíferos, como los leones, las hienas, vamos, en fin, hubo una serie de aprendizajes de acierto y error, en donde esa información fue trasladándose poco a poco a través de la historia, de nuestra historia, al grado de que esas ideas, saberes, habilidades y normas, así como pautado de conocimiento y conductas, se han trasladado hasta nuestras fechas. A lo mejor dentro de 10 años lo que les estoy diciendo en este momento no va a repercutir, o quizás a lo mejor sí, pero lo importante es de que se va transmitiendo, se va perfeccionando o se va especializando alguna idea para que llegue un momento en donde, repito, en unos 100 años, 1000 años, estas ideas puedan ser valoradas por otros alumnos u otras personas receptoras y las puedan aplicar. Repito, Aristóteles, Sócrates, que vivieron hace más de 1000 años, muchos más años, eh, no pensaron en esta situación. O a lo mejor sí, no sabremos porque pues, ya se murieron, pero la idea es de que se transmitiera. Y eso es la educación. Eh, los pilares fundamentales para que exista esto que llamamos educación son, bueno,
Los pilares fundamentales sobre los que se asienta la educación, como la realidad, como sistemas o como procesos, pueden determinar los cuatro aspectos entre sí si son relacionados. El primero de ellos es la persona, sociedad, cultura y comunicación. La educación se manifiesta a través de diversas maneras, como, como función y como proceso, el cual implica una realidad educativa. ¿Qué quiere decir esto? Y ahorita lo voy a ejemplificar. Si se fijan en este cuadro que les estoy presentando, están cuatro pilares, como les había comentado, que son persona, sociedad, comunicación y cultura. Todas ellas van a formar lo que implica o lo que conocemos como educación. Pero ¿cómo educamos o cómo se va a educar? Va a depender de los diferentes aspectos que tengan cada uno de estos pilares. Por ejemplo, la persona. Puede ser una persona que su forma de recibir la información es a través del oído. Hay gente que aprende más a través del oído. No necesita estar viendo, no necesita sentir, no necesita un ambiente adecuado. Solamente con estar escuchando puede aprender. Y conozco a muchas personas que les encanta aprender a través de iPods, videos, pero no los ven, sino los escuchan. Todo este tipo de podcasts en donde van retroalimentándose. O hay personas que si no ven lo que les está diciendo el profesor, no se les pega, vamos, no lo fijan en su memoria. Y hay personas también de que necesitan tener ese ambiente que les había comentado para poder estudiar, para poder tener una muy buena forma de retener esa información. ¿Cuántas veces hemos visto que hay gente que prefiere ir a la biblioteca porque es muy, muy silenciosa, muy tranquila? Y eso los que son visuales, les encanta. ¿Por qué? Porque no necesitan los otros sentidos para focalizar su aprendizaje. Así también, las personas también pueden tener algún tipo de discapacidad, como se ve en algunas imágenes. Y eso también va a implicar de que se haga una adecuación. Si no puede escuchar, puede aprender a través de señas o a través de su visión. O puede ser de que no sea discapacitado visual y necesite escuchar, obviamente es más para ellos es el tacto o bien el oído, o estos elementos son los que lo van a ayudar a aprender. También tenemos el elemento de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicarnos? Nosotros lo hacemos a través de un idioma que es el español, pero también tenemos, como ya les comenté, las señas. Tenemos un sistema de señas, un sistema de braille para las personas con alguna discapacidad visual. Pero también tenemos gente que habla náhuatl, maya, y otros, no me acuerdo si son 42 o 52, creo que, fíjense que eso lo observé en la clase de la mañana. No sabemos, bueno, no sé cuántos exactamente, pero debe estar, yo creo que en el 47 lenguas indígenas aquí en México. Y eso implica de que tienen algún impedimento si es que no saben español. No hay libros que puedan entender, sino es solamente con su idioma, o en este caso con su lengua de origen. Entonces, ese tipo de comunicación es la que puede implicar una buena educación o una mala educación. Hay algunos países como México, ya lo estamos haciendo, en donde ya estamos incluyendo a que esos grupos indígenas o los pueblos originarios que a través de estos libros. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, la cultura maorí es fundamental y hay una simbiosis en cuanto a su lenguaje natural, en este caso el maorí, y también el inglés. Esa fusión es de que todos y cada uno deben de aprenderlo y lo aprenden y esa fusión ha permitido que haya una muy buena enseñanza o que haya una muy buena educación. También la sociedad, dependerá mucho de esta sociedad, qué tan
qué tanta educación tengan, y no me refiero, no lo estoy tomando como algo peyorativo, sino que simplemente hay sociedades en donde son más chicas o son muy grandes, demasiado grandes. Pregúntenle a China o pregúntenle a Rusia. Toda esa extensión y toda esa población requiere educarse. ¿Y cómo lo vas a educar? ¿Cuántos maestros tienes? ¿Cuántos maestros tienen la posibilidad de enseñar? Aparte, cuando en esa sociedad, por ejemplo, la China, dentro del chino mandarín, también tienen otras lenguas. Y si lo dividimos entre la población, que son más de 1.000 millones de personas, ¿cómo un solo maestro va a poder enseñar a 100, a 200 o a 300 personas? Esa sociedad va a requerir mayor esfuerzo para poder educar a todas las personas y, repito, es un factor muy importante para la educación. A contrario censo, como por ejemplo como Luxemburgo, en donde la cantidad de la población de ese país tan pequeño, pues permite o da la posibilidad de que haya un solo profesor, pero también dentro de esa escuela hay un profesor, pero también tenga un psicólogo, uno de salud, salud mental, salud física, bueno, psicólogo, algún médico que esté especializado en algunas situaciones en materia de educación. Puede ser en educación física, si por alguna razón hay un accidente, ya va a tener ahí al médico que se va a encargar de ese alumno. Imagínense, repito, en China o en la India o en Rusia, en donde la población es tan grande. Bueno, en este caso en particular, o en este caso cuando estamos hablando de población, en China o en India, en donde prácticamente ocupan la mayor parte de la población mundial. ¿Cómo es que les vas a dar ese acceso a ese ambiente, un buen ambiente en materia de educación? La verdad es que, no sé, necesitaría informarme más o estar en esos países para ver cómo es que está funcionando su educación y sobre todo, cómo están resolviendo sus problemas. Obviamente no es igual la educación en la India que aquí en México, pero cada uno tiene sus problemas. Y al igual que nosotros también, Luxemburgo, Finlandia, Noruega, Alemania, Francia, cada una tiene sus problemas. Por eso dependerá mucho de la sociedad cómo es que se va a educar. Y sobre todo, hay otro elemento muy importante que es la cultura. La cultura, hablemos no solamente de la propia sociedad, sino cuáles son sus valores, cuál es su ética, cuál es su moral y sobre todo, esta cómo repercute en la educación. Por ejemplo, lo que les comentaba hace un ratito, en Irak está prohibido que las mujeres tomen clases. O sea, no pueden tener una profesión. Sus derechos de educación están cooptados. ¿Por qué? Por la cultura. Bueno, en aquellos países, no me quiero meterme en una situación que no debo, pero hay algunos países o algunas culturas que ven que la mujer no debe de educarse, no, bueno, o bien debe de tener alguna formación para el cuidado de hijos, vamos, los roles sociales que su cultura les está imponiendo. Aquí en México duramos muchísimo tiempo sometiendo a las mujeres, lamentablemente, y no solamente a las mujeres, también tenemos algunos grupos de vulnerables que hasta estas fechas, fíjense, estamos en el año 2022 y todavía tenemos esos prejuicios, esa mala cultura, perdón, es una idea propia, o lo que estoy diciendo es a título personal, pero lamentablemente no hemos podido llevar todavía, darle un alcance mucho mayor a lo que es la igualdad entre mujeres, entre hombres y en las personas incluso que no se consideran dentro de estos dos grupos, los que conocemos como no binarios, o bien las preferencias que tienen en ideología, no solamente en las cuestiones sexuales, sino que también existe diversidad de todo tipo, desde que existe otra persona
estamos hablando de que hay una situación de diferencia de ideas y esas se tienen que respetar. Bueno, en estas hay algunas culturas en donde no se respetan. ¿Por qué? Porque le dan más peso específico a lo que es la ética, o bueno, en este caso, su ética o su moral respecto a la persona. Si no haces esto, la sociedad te va a rechazar. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Si no haces esto, si no eres de esta manera, te vamos a rechazar como sociedad. Lo hemos visto muchas veces. Y los grupos vulnerables son de aquí en México, tienen la palabra y tienen la experiencia, desgraciadamente, para corroborar lo que les estoy diciendo. Entonces, la cultura también implica directamente en la educación. La cultura nos va a permitir tener un acceso igualitario o equitativo a todas las personas en un país, o solamente le va a permitir que una o dos clases, porque también a través de la historia hemos visto que la cultura implica también de que ciertas clases puedan ser educadas o bien ciertas clases se les forme para un oficio. Se hace esa distinción y eso, afortunadamente ya hemos cambiado algunos aspectos muy importantes, pero aunque todavía nos faltan algunas cosas, la verdad es que vivimos en una educación democrática en donde cualquiera de nosotros puede elegir qué estudiar en este tipo de sociedades occidentales, pero todavía tenemos un largo camino por andar. Bueno, la evolución de la didáctica en la historia, como les comentaba, la historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no se presente la educación. Comenzamos con la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación. Les comentaba, cuando en los inicios del ser humano no teníamos tantos conocimientos. Es un hecho. ¿Por qué? Tenemos acumulados más de 10.000 años desde que se descubrió, bueno, conforme a los datos científicos, el primer ser humano, ya definido como tal, se descubrió que vivió hace 10.000 años. A partir de allí, hacia estas fechas, hemos generado historia, hemos redactado, hemos transmitido conocimientos, pero imagínense o vayámonos en aquellas épocas en donde eran tribus de 3 o 4 personas. Esas personas sobrevivían como los Krupps, bueno, no sé si vieron esa película, en donde para ellos todo era peligro. Un animal, la lluvia, las rocas, los temblores, en fin, todo eso implicaba peligro y por lo tanto muerte. Esta situación o este tipo de enseñanzas implicaban un aprendizaje y un error, en donde si se comían lo que les comentaba, bayas venenosas, las personas que estaban alrededor y veían morir a uno de sus seres queridos o a algún integrante de esta tribu, lo que pasaba era de que ya no iban a comer esas bayas. Tenían un aprendizaje a partir de la experiencia. La persona que creó el fuego, o más bien el que descubrió el fuego, imaginen, regresemos a esas épocas, ese momento, eh, descubrió qué tenía que mover, qué tenía que generar. Actualmente ya sabemos que es fricción, que necesitamos 3 elementos para poder generar fuego. Volvámonos a esas fechas. Nadie sabía que era fuego. Nadie les había explicado. Anteriormente nadie les había dicho, esto es fuego. Ahorita nosotros sí tenemos esa posibilidad. Y quizás en unos 20 o 30 años, a lo mejor va a haber algunas ideas o algunos objetos que la verdad es que no tendríamos idea de qué son, o actualmente no tenemos ni idea de qué sean, pero se van a generar. Allá en ese momento, vamos, un iPhone ya estoy dando comerciales, o un Android para equilibrar, un teléfono inteligente. Hace 20 años eso era imposible, o sea, no cabía en nuestra mente esa información. Regresemos hace 10.000 años
qué es el fuego, cómo conservarlo o cómo crearlo o cómo hacer que salga, pues, esta situación. La persona que lo hizo, lo más probable es de que se lo transmitió a otra persona y esa otra persona la perfeccionó y logró hacerlo en menor tiempo o sobre todo utilizó otras herramientas u otros elementos para poder generar el fuego de una manera más fácil. Y así sucesivamente al grado de que actualmente tenemos aparatos que con solo mover un dedo, le hacemos así y ya tenemos fuego. Imagínense en aquella época en donde se podían tardar media hora, una hora tratando de hacer la fricción para poder generar el fuego. Ese aprendizaje se fue transmitiendo en los orígenes y esta situación, esta educación era muy natural y espontánea. Tenía que salir de algún momento y a partir de ahí se fijaba en las personas y esas ideas se iban transmitiendo tanto para las tribus como las propias personas de una familia en particular. Después, bueno, podemos ver que tenemos elementos sobre la educación o métodos de enseñanza en el Oriente y en el Mediterráneo. Ustedes conocieron o conocen las culturas de India, de China, Persia o Egipto, o de Grecia antigua. Todas tenían similitudes en cuanto a la educación, ya que todo esto o estas naciones radicaba la enseñanza basada en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. ¿Qué implicó todo esto? Que aquella educación o aquellos las personas iban transmitiendo la información, pero llegó un momento en donde no le podían dar un significado, racional, bueno, no, ni siquiera es racional, porque todavía no teníamos ese concepto, pero no le daban, no tenía una coherencia de que existiera, y se lo daban a los dioses. ¿Cuántos dioses tenía Grecia antigua? La India, la China, Persia, Egipto. Todos ellos tenían una serie de dioses a que aquellas cosas que ignoraban, de dónde provenían, tenían que salir de una forma. Y si no lo sabían ellos, tenía que haber alguien, su explicación más lógica era de que alguien más allá o con mayor conocimiento lo estaba realizando. Por eso las lluvias, porque alguien estaba dándoles las lluvias. El sol, o el calor, lo daba alguien que estaba en que tenía esa habilidad. Y así sucesivamente. Entonces, la educación era lo que nosotros teníamos, habíamos visto a través de a través del tiempo y lo que no podíamos explicar, lo tomábamos de las deidades. Por ejemplo, Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos como la escritura, el papiro, las ciencias, matemáticas. Para construir las pirámides no era una cuestión así nada más de que voy a construirlas, sino que también generaron matemáticas, calcular cómo las densidades incluso. Le damos mucho mérito a Grecia, pero a lo mejor en Egipto ya lo habían conocido, no le dieron esa connotación de esto es la densidad, sino que a través de la experiencia entendieron de que si ponían un objeto en el agua, esto iba a flotar. Y esa presión o eso que flotaba permitía trasladar cosas o trasladar personas. Estamos hablando de los barcos. El sistema chino había un examen cívico iniciado en el país hace más de 2000 años. Se fijan, hace 2000 años ustedes tenían, para poder ser ciudadanos, tenían que presentar un examen. Y ese examen se ha presentado en el presente siglo, pues en teoría permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos importantes de gobierno. Aquellas personas que tenían suficiente conocimiento lo tenían que demostrar y lo hacían a través de una serie de exámenes verbales o escritas en donde los ancestros, o en este caso los más ancianos, que eran generalmente los que tenían la autoridad máxima en la gran mayoría de las sociedades, lo que esta situación permitía de que eligieran a los mejores para que fueran los mejores quienes los gobernaran. Quienes tenían mayores conocimientos, llegó un momento en donde
ese cúmulo de teorías, de ideas, las iban a poder poner en práctica en esa sociedad. Por lo tanto, los más aptos y los más capaces eran los encargados de gobernar. Actualmente, pues, ya tenemos un sistema que nos lleva a elegir gente, a lo mejor no tan, con estas características, pero la idea es de que las personas que tengan la posibilidad y que tengan ciertos conocimientos, por ejemplo, en algunos organismos autónomos, quienes van a entrar a estos organismos autónomos tienen que tener ciertos conocimientos. Se fijan, hay un ejemplo, una analogía entre lo que se hacía en China o lo que se está haciendo ahorita en China respecto a nuestro país. Los antiguos imperios de Grecia y Roma daban una gran importancia al cuidado del cuerpo de los niños y jóvenes con una severa disciplina para el servicio militar. Por ejemplo, en cuanto a la educación y en particular en lo que es los romanos, generaron el primer plan de estudios, que era el trivium y quadrivium. El trivium era retórica, gramática y dialéctica, la parte formal, la parte en que las personas se podían expresar en la sociedad. Y por el otro lado estaba el quadrivium, que era la aritmética, astronomía, geometría y música, que es la parte como que más práctica, como de experiencia, de habilidades que, que eran necesarias para esa sociedad. Y si se fijan, pues son 7 materias. Actualmente, fíjense cuántas materias van a tener a lo largo de su cuatrimestre. Si son 16, se me hacen, pues más o menos. Pero, ¿y ustedes ya tienen alguna perfección? Nada más en la universidad. Esto estoy hablando de que se utilizaba para toda la vida. Recuerden ustedes ahora en primaria, en secundaria, en preparatoria y en la propia universidad, ¿cuántas materias llevaron? Ahí sí, les puedo asegurar que fueron más de 50. Entonces, de 50 a 7, pues dirían ustedes, pues preferiría estar en esa época en donde nomás teníamos 7 materias. Pues sí, pero la verdad es que habían otros elementos que implicaban de que la vida era más corta y por lo tanto necesitaban algo práctico para poder enseñar y tener ciertas habilidades para utilizarse en una sociedad que se consumía muy rápido. En esta época es donde se establece el papel del maestro-alumno con Marco Fabio Quintiliano como el principal pedagogo romano. Él fue, bueno, en este caso fue un emperador que propuso esta situación maestro-alumno con referencias de la antigüedad, como eran la de Sócrates, Aristóteles, bueno, todos los sofistas y los posofistas o posocráticos, en donde hacían esta referencia de que alguien comunicaba y alguien recibía la información. En la Edad Media, bueno, cae Roma en el año 1553, si mi memoria no me falla, hasta 1576. Entonces, en 1553, 52, 53. Perdón por la falta de exactitud, pero no soy muy bueno con esos datos. Me gusta mucho otro tipo de datos históricos, pero en particular las fechas a veces se me cuatropean. El caso es de que en la Edad Media, es decir, con la caída de la Roma de Occidente, surgen varios aspectos importantes. En aquel entonces ya había un sistema de educación, porque se había fijado una especie de Estado en donde ya tenía una estructura fija que se iba a conservar en teoría por mucho tiempo y por lo tanto permitía la estabilidad en estar enseñando ya sea algún oficio o alguna profesión. Lamentablemente llegan los bárbaros bueno, no sé si lamentablemente, porque si no, no estaríamos aquí definitivamente. El caso es de que los romanos caen ante los bárbaros y empieza a haber una escasez en cuanto a la educación. Esta situación de que ya teníamos una formación educativa y posteriormente ya no la tenemos, ¿qué iba a pasar con las personas? ¿Qué iba a pasar con los niños? Generalmente aprendían cosas en la familia, pero el hecho de que tuvieran este sistema de educación de oficios o de profesión implicaba que tuvieran una ruta a seguir. Al momento de no tenerla,
hay una ruptura social en donde la encargada de volverla a regresar eran algunas instituciones religiosas. En el caso en particular para nosotros, como con la Escuela de Occidente, es la Iglesia Católica la que se encarga de reacomodar lo que es la educación. Si se fijan, la gran parte de nuestra historia moderna, no puede ser concebida sin las religiones. Para bien o para mal, eso se los dejo a ustedes a su criterio. La verdad es que, en lo muy particular punto de vista, esta situación tenía que darse sí o sí, porque de lo contrario estaríamos actualmente con un rezago, bueno, tendríamos, obviamente no existe, el hubiera no existe, eh, pero en este caso considero de que no habría esta, como vivimos actualmente, si no hubiera sido porque alguna institución haya tomado las riendas para poder preservar, los papiros o los documentos para poder conocer algunas ideas. La gran mayoría de los libros que nosotros actualmente conocemos de la antigua Grecia, de los filósofos, es gracias a los monasterios, gracias a la iglesia que se encargó de generar copias, de interpretar las normas y de formar, en este caso, personas con este conocimiento. Posteriormente, estas personas difundían sus conocimientos a través de repito, de los monasterios o bien a través se puede decir de ay, yo se me olvidó cómo se llama, de las misas. ¿Cuántas veces ustedes cuando van a misa, bueno, las personas que somos católicas, apostólicas, romanas, cuántas veces hemos visto que el padre da como una especie de enseñanza? No estoy hablando de que vamos, que sea vamos, no correcto, lo, lo necesario actualmente. Actualmente podemos obtener la información en cualquier parte del mundo, en cualquier aparato, si mientras tengamos internet o tengamos un medio de comunicación que nos pueda comunicar, valga la redundancia, al mundo en general, al mundo del exterior, no tenemos problemas. Pero recuerden de que tenemos que ponernos en las circunstancias de aquella época. En aquella época, por ejemplo, no tenían posibilidad de escuchar música si no era a través de la iglesia o a través de eventos públicos masivos. En lugar de tener televisión, tenían este tipo de actividades atroces en donde se ejecutaban, por ejemplo, a prisioneros. Eso era su forma de concebir el mundo y por consiguiente, este intercambio de conocimientos por parte de la iglesia marcó muchísimo, no solamente, repito, de la iglesia católica, creo que también aquí les había puesto, creo que sí, la escuela, la formación de escuelas en España fue gracias a la cultura musulmana, a la árabe, en donde pues resulta ser de que ellos formalizaron su forma de educación, vamos, inventaron los números arábigos. Ese tipo de elementos que actualmente utilizamos es gracias a esta serie de culturas y de instituciones que propiciaron que actualmente tengamos estos conocimientos. Llegó un momento en donde la iglesia tuvo mucho poder, la verdad es que tuvo mucho poder, y ese poder corrompe. Ha pasado en la historia del mundo en donde quien tiene el poder lamentablemente se corrompe porque no sabe cómo dirigirlo. No lo digo yo, ustedes vean la historia y también vean cómo es que esta historia nos ha provocado grandes decepciones o grandes tragedias e incluso muerte masiva de personas. La Primera y Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo. Asimismo, eh, el poder en aquella época que empezó a tomar la iglesia por estas cuestiones de saber, de cultura y de tener todas estas teorías
palpables ¿cómo se llama? En documentos que ellos mismos tenían y solamente permitir que hubiera educación a través de estos monasterios y que solamente quienes tenían el conocimiento eran ellos, provocó una especie de egoísmo para ellos y hubo una recapitulación a través de la Edad Media en donde a partir de la peste bubónica, en donde se empiezan a dudar respecto de la posibilidad de que una deidad nos esté protegiendo, llega un momento en donde el ser humano dice hasta aquí. Y el hasta aquí implicaba hacer ese rechazo de las cuestiones teológicas o divinas y preocuparse más por la persona, por nosotros como seres humanos, saber qué queremos, qué tenemos, cómo somos y a partir de allí desarrollarnos. Cuando pasa esto, tenemos algunos pedagogos, vamos a ver uno en particular en algunas diapositivas más, pero lo que quiero ponerles aquí en énfasis es de que en la época media o en la Edad Media eh, eh, hay esta situación de oscuridad que posteriormente nos va a llevar a lo que es el Renacimiento. Llega la peste bubónica, termina si mi memoria no me falla, fue en 1453, en donde prácticamente toda Europa queda menguada, diezmada por esta cuestión de la peste bubónica y lo que implicó al final de cuentas es de que la gente empezara a dudar de las deidades. En la época del Renacimiento, que es el trampolín a la Edad Moderna, las órdenes religiosas intentaron unir las formas medievales del pensamiento con las nuevas corrientes humanistas del Renacimiento. Aquí en México pasó, cuando estamos siendo sometidos por los españoles, perdón por la trauma histórica, pero es la realidad, quienes trajeron la información, conocimientos y el respeto de derechos humanos fue precisamente la Iglesia Católica o la iglesia en aquel momento que era la más poderosa. No todo, nunca hay que ver las cosas como buenas y malas. En lo particular considero, y espero que también lo puedan retomar, hay cuestiones intermedias. Hay cosas buenas o malas, y no por las malas puede incluso determinar que una persona haya hecho durante toda su vida algo bueno y que al final, por una equivocación como ser humano, realice, se le reconozca o se le vea solamente por esa particularidad. Hay gente que durante toda su vida hizo o realizó actos que en la humanidad se consideran como malas y por eso tenemos ese odio. Digo, tenemos muchos ejemplos, pero en lo particular, en donde existe una diversidad tan compleja como es las religiones, no podemos generalizar, creo yo, y por lo tanto tenemos que ver ciertas connotaciones o ciertos tonos que nos puedan hacer ver de que no todo estaba malo. En aquella época, sobre todo con los jesuitas, bueno, existen varias escuelas, pero en particular aquí estoy dándoles como ejemplo la Compañía de Jesús o las escuelas pías de San José de Calasanz. em, Apoyaron mucho a la difusión de los conocimientos, al grado de que llegó un momento aquí en la Nueva España, en el virreinato de la Nueva España, en donde expulsaron a los jesuitas porque estaban dando más conocimientos de lo que el rey quería. En las reformas borbónicas lo que pasó es de una cuestión de derechos humanos, lo volvieron a una cuestión administrativa. Ya se olvidaron por completo de las cuestiones de derechos humanos y veían a los indígenas sí, bueno, a los grupos indígenas o a la población indígena como como mano de obra barata. Llegó un momento en donde se rompen las relaciones y por eso tenemos nuestra independencia, bueno, movimiento de independencia, pero ese es otro tema. Aquí lo que quiero hacer hincapié es que surge en este periodo la corriente humanista, en donde la educación se opone a la severidad de la disciplina eclesiástica. Repito, tenemos a un personaje muy importante en la época de la pedagogía, de la educación sobre todo, en donde nos apoyamos y hacen el parteaguas respecto a cómo se enseñaba antes de la Edad Moderna y posteriormente a la Edad Moderna.
Ese era un vestigio en donde teníamos nuestra aula, una persona hacía su planeación, su estructura de organización para que de manera paulatina pudieran dar los conocimientos poco a poco durante un tiempo. Tampoco era posible, o llegó un momento en que era imposible, de que en un día una persona aprendiera todo. Llegaron a hacer eso en algunas cuestiones porque era a base de golpes o con base de golpes, bueno, a base de golpes está bien, o sanciones o castigos bastante crueles e incluso llevaban hasta la muerte de las personas a quienes estaban enseñando. Digo, actualmente eso sería imposible, pero hace 60 años nosotros decían que, perdón por la expresión que se utilizaba en aquella época, pero decían que la letra con sangre entra. Estamos hablando de hace 60 años. Ahora imagínense hace 100 años o 200 años en donde tenían esa idea de que a partir de la crueldad las personas aprendían. A partir de cuestiones severas podía uno aprender algunas cuestiones de la vida. Afortunadamente hemos cambiado, hemos evolucionado de tal grado de que ya no es necesario y nunca ha sido necesario, lo considero así, de que la violencia implique un elemento indispensable para el aprendizaje. Eso no es cierto. Y hay muchos métodos, muchas teorías científicas en donde obviamente comprueban que esto no es posible. ¿Ok? Ya vamos concluyendo en cuanto a esta evolución de la educación, de la didáctica, pero resulta ser de que en la ilustración, en el siglo XVIII, es conocido como el siglo de las luces, precisamente porque aquí es donde ya se perfecciona lo que habíamos hablado sobre el Renacimiento. Una vez de que ya se vuelve esto más antropocentrista en lugar de teocentrista, ya nos preocupamos más por las personas. Ahora vamos a ver cómo conocemos. Y llegó un momento en donde se partió en dos teorías, la parte empirística y la parte racionalista. La parte empirística o el empirismo implica que el conocimiento se va a dar a través de la experiencia. Y el racionalismo es a través de teorías, de conocimiento, a través de abstracciones. El empirismo nos va a decir de que las cuestiones de experiencia nos van a formar y a partir de esa experiencia podemos generar un método. El método científico en teoría no. En la práctica es lo que nosotros aplicamos en el empirismo, o mejor dicho, el método científico surge a partir del empirismo. Tenemos un objeto, una hipótesis, recreamos esa hipótesis y, bueno, recreamos ese hecho, confirmamos esa hipótesis y hacemos una síntesis o una conclusión al respecto. El racionalismo lo que va a hacer es que a partir de teorías, de conocimientos abstractos, nosotros vamos perfeccionando nuestra inteligencia. En el caso de Descartes, decía que hay que dudar de todo, porque, bueno, pienso, luego existo. Eso quiere decir de que la duda metódica implicaba que era la única forma de entender de que nosotros existíamos. Sin embargo, era un poco más allá. La teoría de Descartes, o Descartes, como lo quieran indicar o señalar, es de que nosotros tenemos el conocimiento necesario en nuestro cerebro para que posteriormente a partir de ciertos impulsos o ciertas ideas que se nos van presentando por otras personas, vamos a ir conociendo, analizando y reflexionando sobre nuestro alrededor. Es decir, que a partir de nuestro cerebro es cuando podemos hacer estas determinaciones y no al revés. Llegó un momento en donde hubo una serie de pugnas, podemos hablar de Comte o bien del propio Descartes, y va a llegar un momento en donde llega otro filósofo, también maestro, por cierto, Emmanuel Kant, en donde va a ser como una especie de fusión entre los dos. Va a haber el concepto a priori y posteriori que nos va a ayudar a entender nuestro entorno, pero lo más importante,
el cómo nosotros conocemos. Y esa parte de cómo nosotros conocemos es importantísimo porque va a permitir que otros autores, otros filósofos o bien otros profesores que van a implementar sus teorías a partir de este concepto de Immanuel Kant. Es decir, si bien es cierto que nosotros tenemos que conocer lo que está a nuestro alrededor a través de experiencia o de conocimiento a priori o posteriori, la realidad es de que, o al final de cuentas, es esa fusión la que nos permite conocer. Pero también no solamente conocemos al objeto, sino que también tenemos que entender cómo nosotros, como seres humanos, conocemos para posteriormente ver cómo conocemos nosotros para después conocer a las personas, a los objetos que se encuentran alrededor. Y eso fue importantísimo porque en este caso en particular se dice o se debe de entender qué es lo que yo pienso o qué es lo que piensa el alumno o la alumna para a partir de allí enseñarle. Yo lo que les comentaba hace poquito en los pilares, una persona puede ser kinestésica, puede ser auditiva o puede ser visual o, bueno, dentro de estas categorías, a partir de esta situación, nosotros podemos analizar para ver cómo le vamos a enseñar. Se fijan, me estoy preocupando por la persona, no por la sociedad, no por el objeto, sino por la persona misma y a partir de allí que esta persona comprenda su alrededor, que es la parte más complicada de nosotros como maestros y también ustedes como, bueno, en este caso dentro de las ciencias de la educación, cómo le van a decir o cómo se van a expresar ante el receptor para que ellos entiendan para que saber cómo entienden o cómo conocen y a partir de allí entiendan lo que le estamos diciendo. ¿Ok? Después, ya casi terminamos de esta parte. En el siglo XIX está lo que es la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa lo que va a implicar es de que ya están conformados los estados, ya están fijos, por ejemplo, en Europa, y una vez que están fijos, ahora sí podemos generar una educación pública gratuita y universal. ¿Qué decían? Si queremos que nosotros como Estado podamos evolucionar, tenemos que tener conocimiento. Y eso lo estamos aplicando aquí en México desde hace mucho tiempo. Bueno, somos un país, eso también se los comentaba a unos compañeros de ustedes, eh, de muy corta edad. Ustedes pueden decir, bueno, tenemos 200 años, pues 200 años son suficientes. La verdad es que no. Hay algunos países que tienen más de 2000 años, o bien sociedades que tienen más de 2000 años. Digo, si no estamos hablando de Egipto, de Persia, de Roma, bueno, en este caso Italia o de Inglaterra, pues no sabría qué otra forma de decirlo en este momento. Ellos han evolucionado y revolucionado y contrarrevolucionado durante toda su historia. ¿Cuántas guerras ha tenido Inglaterra? ¿Cuántas guerras ha tenido Francia o España o Italia para conformar lo que actualmente tienen? ¿1000 años? Se me hacen poquitos. Nosotros como México, bueno, en este caso en nuestro país, apenas llevamos 200 años y hemos evolucionado como ustedes no tienen idea. Lamentablemente, hay cuestiones sociales que no podemos eludir. ¿Por qué? Por factores reales de poder. Pero quitando esa situación, ese factor que sí es muy importante, definitivamente, pero que hay otros factores que han permitido que México o en nuestro país haya evolucionado de tal forma de que en un siglo de tener 95% de analfabetas, como era en el caso de 1921, 1820, perdón, 1821, 1824, en aquella época era el 99%. Para con las guerras de reforma era el 95%. Para cuando estaba Porfirio Díaz era aproximadamente el 90%. Y actualmente el 99% de la población en México tiene educación. Digo, se fijan, en menos de 100 años, bueno, o 100, bueno, para no ser tan benéficos o para beneplácito ¿cómo lo puedo decir?
no beneplácito. Para no ser tan quisquillosos, para algunas personas que son quisquillosas, 150 años. En 150 años pasamos del 99% de analfabetas al 99% de personas que tienen conocimientos, tienen por lo menos educación básica, saben escribir, saben leer, tienen matemáticas, tienen una formación de tal magnitud que puede utilizarse para su convivio dentro de la sociedad. Falta mucho, en efecto. Ahí nos faltan muchos profesionistas, nos faltan muchas personas que tengan algún posgrado para de forma buena o mala, no sabré decirles, pero la realidad es de que cambió muchísimo la forma en que se educó aquí en México y la evolución que tuvo fue impresionante. Así también, a partir de que tenemos un estado fijo, o sea, ya establecido, el desarrollo de estos estados va a ser única y exclusivamente, bueno, entre otras cuestiones, no puedo decirlo única y exclusivamente en pocas cuestiones, la verdad, una de las más importantes es en la educación. Si no estamos educados, no vamos a poder desarrollar un Estado. Ese es un hecho. Lo ha dicho la historia, no lo digo yo. Hay muchos sucesos dentro de la misma, de la historia, en donde me respaldan lo que les estoy diciendo. Y dentro del siglo XIX también tuvimos lo que es la revolución industrial, en donde también hubo un tropiezo en cuanto a la educación, porque cuando se da la revolución industrial, lo que se necesitaba no eran personas con algún tipo de educación en cuanto a una profesión, sino en habilidades para operar maquinaria, dejando con esto mucha gente pobre, e incluso dándose cuestionamientos por parte de Marx y Engels, Karl Marx y Engels, respecto al capitalismo. Hubo un surgimiento de ideas que provocaron incluso los movimientos en algunos países por estas cuestiones de la revolución industrial. Era, ¿por qué me quitas ese privilegio o ese derecho de educarme a cambio de que sea tu, híjole, pues no, en aquel momento no era esclavo, pero sí una persona, bueno, aunque había unos países que sí tenían esclavos todavía. Sin embargo, el hecho de que me enseñaras a operar una maquinaria implicaba de que no necesitaba tener algún tipo de educación, de conocimientos de matemáticas, de conocimientos de física, en fin, una serie de materias que no eran necesarias para personas que trabajaban con estas máquinas. ¿Qué provocó esto? Un descenso en cuanto a la educación y, como les decía yo, en aquella época, incluso con nuestro país que apenas estaba naciendo, pues provocaba de que la gran mayoría de las personas no tuvieran algún tipo de educación y por lo tanto no evolucionara. Si se fijan, ya tenemos educación y vemos cómo hemos evolucionado en los últimos 30 años. Tenemos lo que otros países tienen o apenas están teniendo o que ni siquiera han tenido, como es el caso del continente tanto africano como una parte de Asia. No por cuestiones sociales como tal, bueno, históricas, sociales y otros factores que les ha repercutido, pero en lo particular aquí en México, lo importante es de que hemos tenido esa evolución en cuanto a nuestra educación, a grado de que incluso podemos hacer este tipo de videos o de videoconferencias con un buen internet, con un buen herramientas como interfaz, que en algunos otros países no lo tienen. Y por último, en cuanto a de esta diapositiva que le estoy hablando sobre la evolución de la didáctica, tenemos una didáctica democrática. Las personas actualmente es libre para el desarrollo de sus actividades independiente de su posición económica y social, logrando la mayor cobertura posible. Les decía, 99% de población con educación no es nada fácil en un país como nuestro, en donde es multicultural. Tenemos grupos indígenas que están dispersos en todo nuestro país. Somos 32 estados, por lo tanto, tenemos 32 visiones de nuestra nación y por consiguiente tenemos 32 formas de educarnos.
No es lo mismo cómo se educa aquí en Aguascalientes, cómo se puede educar en Chihuahua, en Tamaulipas, en Yucatán. Cada uno, incluso por la propia sociedad, cultura, personas o bien comunicación, van cambiando. Si yo tratara de educarme o tratar de enseñarme en alguno de estos países, digo, países, estados, lo más probable es de que tenga algunas dificultades al principio, pero posteriormente a lo mejor me podría adaptar. Pero en principio de cuentas sería muy diferente y por lo tanto tendría esas complicaciones. Así también, en todo el mundo ya tenemos una cuestión o una situación de democracia en donde yo puedo elegir si soy abogado, si soy químico, si soy ingeniero, si soy pedagogo, licenciado en ciencias de la educación. Ustedes tienen ese privilegio y lo estamos haciendo patente. Hay algunos países que actualmente no tenemos este tipo de democracia en donde el propio régimen selecciona cómo vas a trabajar, con quién vas a trabajar, cuánto tiempo vas a trabajar, cómo vas a trabajar, las condiciones de ese trabajo y sobre todo cuánto te voy a remunerar. Actualmente nosotros en lo particular tenemos la posibilidad de elegir dentro de lo que cabe qué trabajo aplicar y sobre todo cuánto nos van a pagar. Yo puedo elegir si me pagan una cantidad de dinero o otra mayor o bien uno mucho mayor. Obviamente cada uno con sus características, pero yo tengo la posibilidad de que si me esfuerzo, si saco una profesión, si saco las habilidades que se necesitan para ese trabajo en particular, lo voy a poder lograr. Bueno, dentro del ámbito de la didáctica, son 5 los componentes de la situación docente de la didáctica que procura analizar, integrar funcionalmente y orientar para los efectos prácticos de la labor docente. El educando, el maestro, los objetivos, las asignaturas y el método. Con esto, bueno, termino ahorita unos 5 minutos más, hasta donde me quede, ahí vamos a terminar nuestra clase. En principio de cuentas, dentro de los elementos que vamos a analizar o los componentes, es el educando, es decir, esa persona que va a recibir nuestra información, no solo como alumno o alumna que debe aprender con su memoria y con su inteligencia, sino como ser humano en evolución. Tenemos que fijarnos nosotros como comunicantes que la persona que tenemos enfrente no es una persona que estoy hablándole para que me paguen. Perdón por decirlo de una manera así tan cruda, pero esa no es nuestra función. Si lo vemos así, creo yo que estaríamos errando en nuestra profesión, creo, e incluso en nuestra idea. Si nosotros estamos haciendo esto, es un gusto que nos estamos dando y aparte, perdón por decirlo de esta manera, pero aparte nos están retribuyendo económicamente, pero eso es como segundo plano. Nosotros lo estamos haciendo porque nos gusta hacerlo, porque esa es la idea, por eso entré en esta licenciatura. Entonces, es un ser humano que necesita evolucionar. Es una piedra que está a punto de ser tallada para que se vea el arte en ella, se vea reflejado lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es focalizarlo en ética, en valores y sobre todo en principios. Y los principios de la sociedad. Yo voy a hacer que esa persona, esa personita, si estamos hablando de niños, o bien esas personas que ya cuentan con una educación, irla orientando de tal manera de que se vea o se visualice esa persona como un ser humano. Hubo épocas de la humanidad en donde no se veía como ser humano a una persona, se veía como un objeto. Actualmente, afortunadamente, no hay formalmente este concepto de esclavo, pero de facto sí existe y hay que erradicarlo y se hace, bueno, hay políticas que se lo están encargando, pero lo que quiero hacer es entender es de que todos nosotros, las personas, por simple hecho de ser personas, tenemos ese derecho de que seamos enseñados de evolucionar y de desarrollar nuestras habilidades. Hay unas fotografías, ustedes las pueden en Google o
en algunas páginas de búsqueda, en donde pueden ver cómo la primera persona afrodescendiente que tomó clases en una universidad está relegado. O sea, está su pupitre fuera de lo ordinario y se ven cómo las personas que son caucásicas se encuentran tomando notas en primera fila o de una manera más pedagógicamente posible, están realizando esa actividad. La otra persona, la que es afrodescendiente, no. Y era así porque no era visto como un ser humano. Perdón por ser crudo en esta situación, pero es que las personas así se veían. Eran personas que no, eran consideradas objeto y no fue sino hasta hace mediados del siglo pasado en donde se pudo ya quitar estos prejuicios. Bueno, empezaron a salirse estos prejuicios. Actualmente todavía tenemos, híjole, ciertos rezagos al respecto. Hemos mejorado, sí, falta mejorar también. Estoy consciente de eso y creo que vamos todavía en un buen camino y esperemos que no retrocedamos al respecto. Pero el ser humano, repito, es un ser humano en evolución, un alumno o una alumna, con todas sus capacidades y limitaciones, peculiaridades, impulsos, intereses, reacciones y toda esa compleja dinámica vital condicionará su integración en el sistema cultural de la civilización. Nosotros tenemos que revisar todos y cada uno de estos elementos. ¿Cómo? Podemos hacer test, podemos analizar a cada uno de nuestros alumnos y ver si es que es necesario hacer como un análisis global y a partir de ese análisis global focalizar nuestra forma de enseñarles, que es la didáctica, o bien a tomar algunos temas diferentes. Esto es didáctica. Estar haciendo estrategias para que nuestros alumnos y alumnas puedan conocer a partir de sus peculiaridades, a partir de su ser, de sus características. El maestro no solo como explicador de la asignatura, sino como educador apto de desempeñar su compleja misión de estimular, orientar y dirigir con habilidades el proceso educativo y el aprendizaje de sus alumnos con el fin de obtener un rendimiento real y positivo para los individuos y para la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? De que no solamente, como bien les comentaba, no solamente vamos a estar hablando y ustedes van a recibir, sino que tenemos que tener una estrategia para que al momento de estar hablando, no nos estemos aburriendo, que puede pasar y que ha pasado a través de la historia, eso no lo podemos evitar, o no lo hemos podido evitar en el pasado de la historia, pero sí lo podemos evitar hacia el futuro. ¿Cómo? A través de métodos que impliquen que el alumno se encuentre activo, que se encuentre interesado en el tema y esa finalidad es exclusivamente y responsable el propio maestro. Los objetivos deben ser alcanzados progresivamente por el trabajo armónico del maestro y educandos en las lides de la educación y del aprendizaje. Estos objetivos son la razón de ser y de las metas necesarias de toda la labor escolar y debe ser el norte de toda vida en la escuela y en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Al final de cuentas, nosotros cada año tenemos un objetivo en materia de educación, es pasar al siguiente año. Bueno, lo podemos decir de manera muy sencilla, pero la realidad es de que implica trabajo, esfuerzo, dedicación por parte del alumno, del maestro y también de las familias que están apoyando a los alumnos en caso de que sea posible este elemento. Pero en general, no, cada uno de nosotros nos vamos formando ciertos objetivos para que vayamos realizándolos y al final volteemos para atrás y nos encontremos que ya hemos tenido o ya hemos generado un gran trecho desde la ignorancia que teníamos desde un principio hasta los conocimientos que tenemos actualmente. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado, el que me hayan visto.
y el que me hayan puesto atención. Sin más al momento, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima clase.